Bien. ¿Cuántos conocían esta historia? La historia de Eliseo con la viuda y la multiplicación del aceite. Yo creo que es una historia bastante familiar. Ahora, la primera pregunta de rigor. Humanamente, la situación de esta viuda, ¿cómo era? Tenéis que saber que en aquel tiempo, lo bueno que ella tenía 2 hijos. Amén. Pero que muchas veces las viudas que quedaban desamparadas, verdaderamente viudas, realmente se quedaban sin recursos en la vida. Ella, sus recursos se llamaban sus hijos. Pero una vez que el acreedor se llevara a sus hijos, ya se quedaba desamparada. Entonces, humanamente, la situación de esta mujer, ¿cómo era? Venga, sinónimo o adjetivo, mejor dicho. ¿Cómo era esa situación? Urgente, ¿qué más? Desesperante, ¿qué más? ¿Cómo? Drástica, ¿qué más? Caótica, ¿qué más? Crítica, me gusta. Era una situación crítica, caótica, desesperante, agobiante. Que por nadie pasa en esta casa encontraron esa situación. De deudas hasta aquí sin saber qué hacer. Amén. De hecho, si tú eres sabio no te meterás en deudas. Pero vamos a hablar de otra cosa esta tarde. ¿Por qué? Porque esta mujer, humanamente tenía una situación, ¿cómo? Crítica. Ahora, escucha esta verdad que vamos a compartir esta tarde para dar inicio a la enseñanza de hoy. Realmente, para los hijos de Dios no hay problemas, sino una alarmante falta de sabiduría de Dios. Escucha, lo repito, para los hijos de Dios no hay problemas. Porque ¿qué enseñamos nosotros que son los problemas para ti y para mí? ¿Oportunidades de qué? De aplicar lo que hemos recibido de Dios. Amén. Entonces, para los hijos de Dios no hay problemas. Hay una alarmante falta de sabiduría de lo alto. Tremendo. Es decir, no hay situaciones donde uno diga no se puede. No hay situaciones irreversibles para los hijos de Dios, para los creyentes, sino una tremenda falta de sabiduría. Estáis callados. ¿Vosotros qué pensáis? Esta mujer, ¿qué tenía? ¿Un problemón o falta de sabiduría? ¿Cuántos creen que tenía un problemón? ¿Cuántos creen que tenía falta de sabiduría? Los que no han levantado la mano a ninguna de las 2 opciones porque no sé, ni contesto ni respondo, no lo tengo claro. Esta viuda tenía falta de sabiduría. Y fíjate qué tremendo, ese era precisamente porque ella físicamente decía que tenía un poco de aceite. Pero el aceite verdaderamente, el aceite espiritual que escaseaba en la casa de esa mujer, y no solamente en ella, sino en el difunto marido, que la dejó pringada hasta aquí, era la falta de sabiduría. Digan conmigo, el aceite que escaseaba en esa casa era la falta de sabiduría. Ponme primer libro de Samuel, por favor. Capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Elí era el sacerdote de aquel tiempo. Otro que pecó ¿de qué? De falta de sabiduría. ¿Con quién? Con sus hijos. Porque recibía noticias de sus hijos, de lo que hacían sus hijos con ciertas doncellas, y él fue demasiado ¿qué? Permisivo, y al final le costó la vida a él y a los 2 hijos. Pero qué tremendo, dice, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Esto es unas décadas, un tiempo antes de la época de Eliseo, pero desde Samuel hasta Elías y después Eliseo, eso era denominador común en el pueblo de Israel. La palabra de Dios escaseaba. ¿La palabra de Dios qué es? ¿La palabra de qué? De sabiduría. Amén.
La palabra de sabiduría escaseaba, y dice que como escaseaba la sabiduría, como escaseaba la palabra de Dios, no había ¿qué? No había visión, dirección, cómo manejar una situación que tenemos por delante. No había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque faltaba la sabiduría. Entonces, el problemón del creyente hoy no es que haya escasez en tu casa. El problemón es la falta de sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque los problemas de aquí abajo dejarían de ser problemas aplicándole sabiduría de ahí arriba. Nadie dice amén. He escuchado 2 o 3. Lo repito, los problemas de aquí abajo dejarían de ser problemas aplicándoles la sabiduría de allí arriba. ¿Cuántos dicen amén ahora? ¿Pueden dar un aplauso al que viene de arriba en el nombre de Jesús? Entonces, las malas decisiones. ¿Cuántos han tomado malas decisiones en su vida? Las malas decisiones, los malos entendidos. ¿Cuántos han padecido malos entendidos en su vida? Los desencuentros. ¿Cuántos han sufrido desencuentros en su vida? Wow. La mala administración. ¿Cuántos han padecido su mala administración? Ser un manirroto. ¿Cuántos lo han sufrido en su vida? Si levanta la mano estoy diciendo, soy un manirroto. O soy un ex manirroto, porque Dios ya me ha dado. Pero escucha, las deudas, incluso las rupturas de relación, las divisiones, vienen por falta de sabiduría. Entonces no te equivoques. No es el diablo, aunque el diablo hace lo suyo. No es el diablo, es la falta de sabiduría. ¿Sabes lo que hace el diablo? Y lo hace muy bien, porque eso sí que hay que reconocer algo, que el diablo hace muy bien su trabajo. Lo que hace el diablo es aprovecharse de tu falta de sabiduría. Es decir, el diablo es un ventajista y se aprovecha de la falta de sabiduría del pueblo de Dios. El diablo no necesita atacar a alguien. El diablo no necesita meterse con alguien o atacar a alguien que no tiene sabiduría. Porque el que no tiene sabiduría, poco a poco se destruye solo. El varón de Dios, como lo llama la mujer, no sé si es que quiso lavarle la cara al marido difunto. Porque escucha, cuando la gente se muere, ¿qué? Todos eran buenos. Le daba una paliza a la mujer de arriba abajo, para lado y para lo, pero era más bueno que el pan. Qué bueno que el pan. Era un borracho, era un bebedor, era un jugador, era un vicioso, era lo que era. Pero se muere, chico. Se ha muerto el mejor de todo. Y luego dicen, siempre se van los buenos. Bueno. ¿No? Siempre se van los buenos. Qué bueno ni qué bueno. Era lo que era. Era varón de Dios, era profeta, sí. Pero era un mal administrador que dejó a su familia, a su mujer y a sus 2 hijos hasta el cuello. Entonces, ¿de qué le servía? Hay algo en mi vida que aborrezco y mi mujer lo sabe. Hay algo que odio. Bueno, aparte del Barcelona. Pero eso es otra historia. El Señor está tratando conmigo. Pero que nunca voy a ser del Barça, vamos, ni loco. Es otra cosa. Eso es otra historia. Escucha, pero que me pidan perdón, le pido perdón a los catalinos. Venga ya. Escucha, una cosa que odio, y mi mujer lo sabe, es deber dinero. Deber dinero, lo odio. Yo me declaro enemigo de las deudas, no me gusta. Vamos a ver cómo este joven inexperto, inmaduro, aplicando sabiduría de lo alto, hizo lo que pudo hacer y lo que tuvo y lo que alcanzó. Primeramente,
Primer libro de Reyes 6:38. 6:38. Un poquito más adelante. Primer libro de Reyes dice: y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa. ¿De qué casa está hablando? ¿De qué casa está hablando? ¿De qué casa está hablando que fue terminada? ¿De qué casa? El templo. El templo. El templo que David tenía en su corazón levantar al Señor, que David no levantó, y luego veremos por qué motivo. Lo levantó y lo acabó ¿quién? Salomón. Pero escucha, no era un templo cualquiera. Había oro por todos los lados, plata, piedras preciosas. Era algo espectacular. Arquitectónicamente hablando, era el no va más de aquel tiempo. Precioso. Y dice la Biblia que fue acabada la casa, y no solamente la casa, sino todas sus dependencias, con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Aleluya. Entonces, ¿qué te da? Escucha bien, ¿qué te da la sabiduría? Hemos visto que Salomón terminó el templo, finalizó la obra. ¿Qué te da la sabiduría? La sabiduría, o con la sabiduría se completan los sueños que Dios nos da. Amén. ¿Cuántos tienen sueños aquí? ¿Cuántos tienen proyectos aquí? Escucha, los proyectos para muchos siguen siendo proyectos toda la vida. Son soñadores que sueñan toda la vida, pero nunca realizan nada. Pero los proyectos dejarán de ser proyectos y se volverán realidades aplicándoles sabiduría de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo primero que alcanzó Salomón. Pero escucha, hay más. Ponme el 7.1, primer libro de Reyes 7.1. Aquí termina, escucha, qué curioso. Aquí termina el capítulo 6, donde dice que en 7 años termina ¿qué? La casa de Dios, con todo lo que hacía falta. Pero mira. ¿Qué hizo después? Realizó más proyectos. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Escucha, con la sabiduría de Dios, escucha, con la sabiduría de Dios vas a poder terminar lo que tú te propongas en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Segunda cosa que él alcanzó aplicándole sabiduría a su vida, a su reinado, a su ministerio. Primer libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 4. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. Luego que oyó, llegó la noticia que habían ungido como rey, que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. O sea, había una buena relación entre ellos. Versículo 2. ¿Sí? Versículo 2, por favor. Sí. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre... Escucha, fíjate qué tremendo. Aquí está el motivo por el cual Salomón, ¿qué era? ¿Por qué destacaba Salomón? Aunque sabemos que Salomón era escritor, era poeta, era músico, pero ¿por qué más destacó David? ¿Por qué más destacó David? No, era un adorador también, guerrillero y guerrero. Era un soldado tremendo, por eso destacó David. Y la mayor parte de su vida la pasó haciendo ¿qué? Haciendo guerra. Entonces, tú sabes que mi padre no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon. Que era David un hombre de guerra. Entonces, David tenía un deseo en su corazón, edificar la casa de Dios. Pero David tenía un problema, tenía las manos manchadas de sangre. Porque David era un hombre de guerra, se tiró toda la vida haciendo guerra. Era un guerrero. Por tanto, ¿qué fue lo que le faltó a David en su vida? 3 letras, empieza por P. Le faltó paz. Tú lees los salmos de David
Tú lees los salmos de David y te das cuenta que lo que él necesitaba siempre era paz, porque no tenía paz. Entonces, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies, es decir, tuvo guerra, pero tuvo victoria. Victoria. Entonces, sigue diciendo, ahora Jehová mi Dios me ha dado paz. ¿A quién? A Salomón, por todas partes, pues ni hay que adversarios, ni mal que temer. ¿Qué hizo Salomón? Mira, fíjate qué tremendo. Primera cosa, date cuenta, ojo al detalle, porque el rey David es conocido como el rey más grande que ha dado la historia de Israel hasta el día de hoy. Pero ojo al detalle, escucha, porque es muy llamativo. El rey David tenía dos cosas en su corazón que ofrecerle al Señor. Primeramente, edificar la casa y luego terminar con los enemigos para que haya paz. ¿Lo pudo hacer? No lo pudo hacer. Entonces Salomón el hijo, que aparentemente era un inútil, ya nos damos cuenta que hizo más que su padre. Edificó la casa, alcanzó la paz y la mantuvo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Aleluya! Entonces escucha, lo que David su padre no pudo lograr, porque David era un hombre de guerra, su hijo, aplicando sabiduría, mantuvo la paz, la guardó, y con la unción de sabiduría, por tanto, ¿qué hay? Ya no hay más guerra, sino paz. Amén. Digan conmigo, con la unción de sabiduría cesan las guerras y viene la paz. Entonces, una pregunta para ti, iglesia, amada familia: ¿hay paz en tu casa o hay guerra? ¿Tu casa es la casa de los Rose? La batalla de los Rose. ¿Conocéis esa película de los 80 o de los 90? O Señor y Señora Smith, con Brad Pitt y Angelina, que se pasan toda la película intentando matarse el uno al otro. Entonces, la pregunta es: ¿hay guerra o hay paz en tu hogar? ¿Hay guerra o hay paz en tu lugar de trabajo? Te pregunto, ¿hay guerra o hay paz donde tú estás? Ya está. Olvídate de lo demás. ¿Sabes por qué? Porque el sabio que se dice sabio también es pacificador. ¿Cuánto dicen amén? Wow. Digan conmigo, con la sabiduría de lo alto se establece la paz en mi vida y en lo que me rodea. ¿Cuántos dicen amén? Tercer cosa que él pudo alcanzar, Salomón, aplicando sabiduría. Ponme primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Oyendo la reina de Saba, a chavo con las mujeres, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, por el nombre de Dios, ¿qué vino a hacer? Vino a probarle. Una bruja, la reina de Saba era una bruja. Cuidado con las brujas de ahí fuera. Vino a probarle con preguntas como difíciles. Vino a probarle. Oye, ¿no te llama eso la atención? ¿Qué hacían los fariseos también con Jesús? Vinieron a hacer lo mismo. Era el espíritu que había en la reina de Saba, era el espíritu que había en los fariseos en el tiempo de Jesús, porque venían a tentarle, a probarle con preguntas difíciles. Wow. Digan conmigo, bruja la reina de Saba. Mala mujer, con malas intenciones, ¿sí o no? Bien, escucha. Tercer cosa. Pero vamos a leer. Dime, ponme el 2, por favor. El 2. ¡Yujú! No pelearse arriba, que haya paz. Sabiduría, apliquen sabiduría en el equipo. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Encima de todo, artista, vino adornando la cosa con oro, pero lo que vino fue a probarle. Entonces, a mí no me traiga oro
no me traigas plata, no me traigas presentes, si realmente la intención de tu corazón es más negra que el carbón. ¿Me están entendiendo? La motivación del corazón. Entonces escucha, y Salomón, ahí está, me encanta. ¿Qué tipo es Salomón? ¿Qué hizo? Le contestó a algunas de las preguntas. ¿A cuántas? A todas las preguntas. Y nada hubo que el rey no le contestase. Aplicando la sabiduría de Dios, Salomón, que era un inútil, que no sabía dónde tenía su mano derecha, se volvió o tuvo la capacidad para preguntar a todo lo que les pusieron. Tuvo respuesta para todo. Pregunto yo, ¿cuántos de vosotros os habéis quedado alguna vez en blanco sin saber lo que decir? ¿Ah? La mayoría hace. ¿Cuántos os habéis quedado mudos, paralizados, petrificados, sin palabras, ni recursos, ni argumentos ante alguna pregunta malintencionada? Pero vengo a decir, mira, alguna pregunta malintencionada de lo que la gente pregunta ahí fuera. La primera pregunta malintencionada es: y si Dios existe, ¿por qué permite que pase todo lo que pasa? ¿Por qué te han preguntado a ti eso? ¿Qué responderías tú? Tienes recursos y argumentos para responder. Ay, si Dios existiera, ¿por qué pasa todo lo que pasa? Ahora, ¿por qué esta mujer ha matado a este niño de 8 años? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y todos le echan la culpa a que menos tiene siempre, a Dios. Amén. Primero dicen, Dios nos dejó aquí y se olvidó de nosotros. Pero luego cuando pasa algo malo, le echan la culpa a Dios. ¿Cómo te lo come? ¿Cómo te come eso? ¿Verdad? Entonces, Dios se olvidó de nosotros. El mundo va como va porque el mundo le ha dado la espalda a Dios. Y hace las cosas a espalda de Dios, como el mundo le da la gana. Y luego tienen la cara dura de echarle la culpa al que menos la tiene, Dios. Porque si el mundo se volviera a Dios y viviera según Dios, las cosas cambiarían aquí. Aleluya. ¿Sí o no? Es muy fácil echarle la culpa al que no la tiene. Tremendo esto. Pasa lo que pasa aquí por la maldad del corazón del ser humano. Por la avaricia, por la codicia, por la maldad. ¿Sí o no? Y Dios está esperando, con los brazos abiertos, que la humanidad se vuelva a Él. Porque Dios es un caballero, no se va a meter donde no lo llama. Pero si tú clamas a Él, si la humanidad clama a Él, la Biblia dice clama a mí y yo. Ay, qué atrevimiento. Dios no existe. Hace unos días se murió Stephen Hawking, humanamente una lumbrera, pero tenía un problema. Él dijo, Dios no existe. Hizo grandes descubrimientos aparentemente, pero ¿sabe cuál ha sido el más grande descubrimiento que ha hecho después de muerto? Que se ha encontrado cara a cara con Dios. Cuidado, Dios no existe. Está bien. Pues qué tremendo, se muere y ¿con quién se encuentra? Cara a cara con Dios. Ay, no sabía, no. Entonces, la lumbrera, aquí en la tierra, aparentemente, si no se ha arrepentido, ¿dónde está ahora? En el infierno. Porque hizo el más grande descubrimiento de todos después de muerto. Ni agujeros negros, ni teoría de la relatividad, ni chorradas de estas. Se encontró con aquel que decía que no existía. Como tú por aquí. Ay, como tú por aquí, como tú por aquí.
Es que yo no sabía. Pero es que mira, yo he estado aquí siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Ay, 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 ay. Sigue diciendo que Dios no existe. Gloria a Dios. Dios existe y Él es verdadero y es el real. ¿Cuántos dicen amén? Dame un aplauso al que está en el trono sentado, reinando por los siglos de los siglos. Entonces, pero quiero decirte algo. Estamos hablando de las preguntas que te hacen malintencionadamente, porque hay gente mala que te viene a preguntar con mala intención. Siempre, todos los días te vas a encontrar con alguien que va a venir a preguntarte malintencionadamente. Pero te vengo a decir algo. Los días de quedarte con la mente en blanco se acabaron. Porque vienen días de revelación donde nadie jamás te volverá a dejar en mal lugar. Preguntas que antes te incomodaron, hoy dirás, tendrás respuesta para todo. Preguntas que antes nos dejaban con el trasero al aire, ahora tendremos respuesta para todo. En el nombre de Jesús. Aplaude fuerte, Rey de la Gloria. No habrá pregunta que me deje en mal lugar. No habrá duda que me pueda dominar. Porque eso es lo tremendo. Eso es lo tremendo. Si yo me quedo en blanco y no sé qué contestar, el otro que está enfrente, que es un artista, se aprovecha y dice, este no sabe ni entiende. Ahora le meto la duda. Y viene a la iglesia, y vienes a la iglesia después de 20 años en la iglesia cristiana diciendo, pastor, necesito ministración, pastor, porque vengo hecho un lío. ¿Qué pasó? No, me encontré con un Chucky por ahí por la calle y vine ahora que ya no sé ni dónde estoy. ¿Será verdad? ¿Estoy en la verdad? ¿Estoy en la mentira? Muchacho, a esta altura todavía vienes así, porque te han hecho una pregunta. Pues eso se acabó en el nombre de Jesús. Vas a demostrar firmeza y entereza delante de todos en el nombre del Señor. Aleluya. Ahora escucha. No habrá duda. Alguien levante la mano y diga, no habrá duda que me pueda dominar. Porque cuando vengan preguntas malintencionadas, de mi boca fluirán abundantes y sabias respuestas que derribarán todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ponme Proverbios 4. El libro por excelencia de la sabiduría. ¿Quién lo escribió? O sea, Salomón aplicó sabiduría y luego lo dejó escrito. Tremendo. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, te dice el Señor. Aquí están las razones de su boca. Esta es la palabra de Dios. No te apartes de ella. Versículo 6. No la dejes. Ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. O sea, sobre todo lo que tú posees, compra inteligencia. Ahora veremos el significado de esto. Compra sabiduría. Ponme el 8 también. Me encanta. Ese sí me gusta. Engrandécela. ¿Qué significa? Dale el lugar que le corresponde a la sabiduría en tu vida. Y ella te engrandecerá. ¿Qué significa? Que ella se encargará de ponerte a ti en el lugar que te corresponde a ti. Y ahora lo vamos a ver después con 3 ejemplos. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Abraza a Raúl esta noche. Pero Raúl dice amén. Pero abraza también a la sabiduría. Claro, abraza la sabiduría. Porque cuando tú abraces, te agarres de la sabiduría como te agarra a Raúl una noche de invierno. Cuando tú te abraces hacia la sabiduría, dice la Biblia que ella te honrará y te engrandecerá. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces escucha. Hermano, no, lo digo por el amigo de Johnny que ha venido. Le estará diciendo, tu padre está como una cabra. Sí,
Escucha, vamos a ver, escucha. Adquirir sabiduría debe ser lo primordial o lo primero. ¿Por qué? El verbo adquirir, ponme el versículo 5. El verbo adquirir, ¿en qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? En hebreo. El verbo adquirir viene del hebreo caná. Caná. Se pronuncia literalmente, se escribe canaj, pero se pronuncia kaunau, ¿vale? Que significa literalmente comprar. Qué curioso, porque habla, en el versículo siguiente habla por encima de tus posesiones. Qué tremendo que el verbo adquirir en hebreo significa comprar y poseer. Poseer. Escucha, cuando tú posees algo, a que te cuesta trabajo soltarlo. ¿Por qué? Porque es tuyo, es de tu propiedad. Tienes que hacer de la sabiduría de Dios una propiedad tuya. Tienes que entender con la sabiduría de Dios un sentido de propiedad. Es mío, mi tesoro. Digan conmigo, propiedad. Entonces, escucha. Sí, porque el significado de este verbo, caná o kaunao, se debe a que este verbo, escucha, se enfoca en las cosas como productos u propiedades. Entonces pregunto yo, ¿acaso Dios me está vendiendo su sabiduría? ¿Acaso las cosas de Dios se pueden comprar y vender, vender y comprar? ¿Os acordáis que hubo uno que intentó comprar el don de Dios? Simón el mago, ¿verdad? Simón el mago, cuando vio a los apóstoles imponer las manos y vio cómo salían los demonios, cómo la gente se sanaba, cómo el paralítico se levantaba, cómo el cojo saltaba, cómo el sordo oía y el mudo hablaba. Simón el mago vino al apóstol Pedro y le dijo: ¿cuánto? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto dinero necesitas para que yo también reciba el don del Espíritu Santo? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Anda, muérete tú y tu dinero. Sí, que tu dinero perezca contigo, le dijo. Amén. Entonces hubo uno que intentó comprar el don de Dios. Hubo uno que intentó comprar los recursos de Dios. Los recursos de Dios ni se compran, ni se venden, ni se negocian. Entonces, ¿qué significa esto? Escucha. ¿Qué pasa con esto entonces? ¿Se puede comprar o debo comprar sabiduría? Mira, ¿sabe lo que está diciendo la Biblia? Está diciendo la palabra que para edificar, ¿qué edificó Salomón? Templo, por ejemplo, y luego su casa. La Biblia está diciendo que para edificar, tú tienes una vida que edificar por delante. Amén. Amén. ¿Cuántos edificadores hay aquí? Para iniciar algo y luego ir edificando, todo edificio con buenos cimientos, toda propiedad necesita como fundamento la sabiduría de Dios. No te atrevas, no tengas el atrevimiento de intentar edificar nada en tu vida si no le aplicas la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, ¿sabes por qué? Porque aquel que aplica sabiduría edificará sobre seguro. Amén. Ponme Proverbios capítulo 9, versículo 1. Wow. La sabiduría, me encanta. La sabiduría edificó su casa. Yo ya no soy yo. Soy casa edificada por la sabiduría. Y dice que labró. ¿Labrar qué significa? Pagar un precio. Esforzarse. Amén. Sus 7 columnas. Es un poco difícil de entender, ¿verdad? ¿Qué son las 7 columnas? Las 7 columnas no son 7 principios de la sabiduría. Ojo, aquí no.
¿Sabe lo que son las 7? ¿Qué significa el número 7? Perfección, plenitud y perfección. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que la sabiduría edificó la casa y labró sus 7 columnas. Significa que cuando tú tienes sabiduría en tu vida, lo tienes todo. Porque la sabiduría es plena, total, completa y perfecta. Esas son las 7 columnas de la sabiduría. Cuando tienes sabiduría, lo tienes todo para ser un más que vencedor y un más que triunfador en la vida, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dar un aplauso al Rey de la Gloria. Entonces, fíjate. Ponme rápidamente, vamos a hablar del ejemplo de Jesús, Jesucristo, rápidamente. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? Se llenaba los bolsillos de chuche, ¿verdad? No, se llenaba de sabiduría y por tanto, si se llenaba de sabiduría ayer como lo enseñó Samuel, se llenaba también ¿de qué? De la gracia de Dios, del favor de Dios. Escucha, uno, equipado con sabiduría y sus 7 columnas, lo que se proponga lo va a alcanzar en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque la gracia y el favor de Dios estarán sobre él. Cuando el Señor compruebe tu buen hacer, tu buen proceder, el Señor te dirá: boquita mía, ¿qué querés? Nada más que tendrás que pedir. El niño Jesús crecía y se fortalecía. Está hablando aquí físicamente. Crecía y se fortalecía. Se estaba haciendo un muchachote. Y luego se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ponme el 52. Ese fue el que mencionó Samuel ayer. Y Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría y en estatura. Y en gracia, ¿para quién? Para con Dios y para con los hombres. ¿Me escucha? ¿Qué significa estar en gracia para con los hombres? Escucha, las 3 cosas que Salomón terminó, también las terminó Jesús. Mantuvo la paz, respondió a todo. A los 12 años se mete en un templo y empezó a sentar cátedra allí. Y los fariseos, los sacerdotes le preguntaban y el niño con 12 años, los fariseos se tiraban de las barbas. ¿Cómo puede ser que un tío nos dé la vuelta que nos está dando? Entonces, respondió a todo lo que le preguntaban y él dice: Padre, la obra que tú me diste yo la he terminado. Las 3 cosas que terminó Salomón también las terminó Jesucristo. ¿Por qué? Porque aplicó ¿qué? Ay. Me encanta. Entonces, volvemos a Proverbios. Ya vamos a la recta final. Proverbios dice: ante todo, o sea, ante todo es una prioridad. Adquirir sabiduría es tu necesidad absoluta. Y qué curioso que eso fue lo que pidió el joven Salomón primero. Aleluya. Escucha, te voy a decir algo. Porque muchos hablan de crecimiento, desarrollo. Claro que sí, que eso es bueno, Pero si el crecimiento no viene provocado por la sabiduría, el crecimiento y los resultados te aplastarán. Si el crecimiento y los resultados vienen antes o crecen antes que la sabiduría dentro de ti, terminarán por aplastarte. Amén. Y ahora vamos a hablar a 3 personajes. ¿De quién hemos hablado? El personaje principal esta tarde, Salomón. Pero quiero hacer un paralelismo. Primeramente con Josué. Porque me llama poderosamente la atención esto. Es de verdad. Lo he estado buscando ayer y yo veía esto, digo, no puede ser. Deuteronomio 34:9. Escucha, bien. Escucha. Salomón fue el sucesor ¿de quién? Grande David. Josué fue el que tomó el relevo ¿de quién? Grande Moisés. ¿Sí? Escucha. Ponme Deuteronomio 34:9. Mira lo que hace
Moisés antes de morir. Y Josué, me encanta, y Josué, hijo de Nun, ese era el nombre de su padre, fue lleno de ¿qué? Fue lo único que le transfirió Moisés. ¿Qué? Qué tremendo. Porque Moisés impuso las manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Claro. Es que si Josué empezó a hacer las cosas y a dirigir el pueblo a balón volea, y los hijos de Israel lo ven, y dicen, uy, este es un estrafalario, este no es Moisés. Y Moisés, sabio de los sabios, ¿sabe lo que hizo antes de morir? Le transfiere e imparte sobre él espíritu de sabiduría. ¿Qué hizo Josué? ¿Qué no hizo Moisés? ¿A dónde? Y dice la Biblia que Moisés es conocido como el más grande de los hasta hoy, el más grande de los profetas hasta hoy, pero no entró a la tierra. Escucha, no se te ocurra pedirle a Dios prosperidad primero, bienestar primero. Tu riqueza es la sabiduría de lo alto. Ella es, si tú la tienes en el lugar que le corresponde, ella es la que te engrandecerá. ¿Cuántos dicen amén? Otro bicharraco tremendo de la Biblia. ¿Quién fue el que puso a José como gobernador de Egipto? ¿Qué faraón y qué faraón? La sabiduría. Ponme Génesis 41, el 38 y el 39. Qué bicharraco Salomón, qué bicharraco Josué y ahora José. Mira. ¡Ay, qué bárbaro! Escucha, ¿cuál era el problema que tenía Faraón? ¿Qué problema tenía Faraón? Que tenía unos sueños. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas y llamaba a los brujos del imperio y nadie le interpretaba los sueños. Hasta que uno se acordó que ahí en la cárcel había un joven, un muchachito, ¿verdad? Que le interpretó un sueño al carcelero y al otro, era el panadero y al copero, ¿no? Y bueno, ahí hay uno que me interpretó a mí los sueños y dio con la tecla, llámalo. Y hicieron llamar a José. Y llegó José con 30 años, el muchachito, 30 años, llega allí. Y Faraón le dice, mira, tengo este problema, pa. ¿Qué hizo José? Le respondió a todas las preguntas difíciles de Faraón. Escucha, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso vamos a encontrar a otro en quien esté qué? Escucha, y Faraón era un adorador del diablo, que si Ra, que si Anubis, que adoraba a los Chucky, y reconoció que en ese muchachito estaba el espíritu de Dios. Pero escucha, ¿qué espíritu de Dios? Ponme el 39. Ay, qué bárbaro. Y dijo Faraón a José, me encanta la Biblia, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni qué, ¿como quién? Ese era el espíritu que estaba en José, el espíritu de sabiduría. ¡Qué bárbaro! Como disfruto, me encanta. Entonces escucha, la gente va a venir un día, estoy aquí, ya es una imagen, es un simbolismo, y te preguntará, oye, ¿cómo se te ocurrió
¿Cómo se te ocurrió que hayan falta vasijas de aceite? ¿Quién te metió esa idea en la cabeza que había que llamar a las puertas y traer vasijas de aceite vacías y no pocas? O sea, ¿quién te dio a ti esa idea? ¿Cómo se te ocurrió a ti eso? La gente va a venir y te va a preguntar, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo llegaste donde llegaste? ¿Cómo lo has hecho? Esas son las vasijas. Porque el Espíritu de Dios reposa sobre mí y en mí. Aleluya. En el nombre de Jesús, dan un aplauso al Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces, escucha. ¡Qué bárbaro esto! Entonces, esta ocurrencia que tuvo Eliseo, la palabra que iniciaba el mensaje, la ocurrencia que tuvo Eliseo solamente la tiene uno que está lleno de la sabiduría divina. Y en el nombre de Jesús tú vas a tener las mismas ocurrencias que el profeta Eliseo, porque Dios te va a llenar, va a impartir sobre ti sabiduría. Entonces, escucha, hemos dicho, tu sabiduría se tiene que desarrollar antes que tus resultados, para que tus resultados no te aplasten. ¿Sabes qué va a hacer la sabiduría? Te va a enseñar a hablar fe. Te va a dar entendimiento para manejar ciertas situaciones y moverte en ciertos ambientes. Te va a dar ideas creativas. Te va a dar estrategias. Por tanto, sabiduría es la mayor riqueza que tiene que estar dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mira, y vamos terminando. Salomón nunca mató a un gigante. ¿Qué había hecho Salomón cuando recibe la corona? ¿Qué había hecho? De provecho. Nada, como decimos en Murcia, no había hecho nada. El padre David, ¿qué había hecho? Entonces, nos quedamos con eso. Salomón nunca mató a un gigante como Goliat. De hecho, David no mató a uno, mató a 5. Porque Goliat tenía 4 hermanos, según la historia bíblica. Amén. Y mató a los 5. Salomón no. Josué siempre estuvo a la sombra de ¿quién? ¿Dónde? Detrás de Moisés. José era, creo si no me equivoco, el 11º de 12 hijos. ¿Sí o no? Sí, estoy en lo cierto, ¿verdad? Era el número 11 de 12 hermanos, el penúltimo. Normalmente el padre, ¿por quién mira? Por el primero, el primogénito. Y su padre era uno de los 3 patriarcas. ¿Era hijo de quién? De Jacob. Vaya tela, ¿verdad? Entonces, los 3 antecesores, escucha bien, los 3 antecesores de Salomón, de Josué y de José, supuestamente eran más famosos, eran más conocidos, eran más poderosos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando tú, dime 3 personajes de la Biblia. Moisés, vamos, sale. David sale, ¿o no? Por favor. Y Jacob también. Dime los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Tremendo. Entonces, fíjate, los 3 tuvieron antecesores muy relevantes, muy destacados. Pero si te fijas bien, los 3 alcanzaron metas más importantes que sus predecesores. Ahora entiendo por qué Jesús dijo: cosas mayores que yo haréis. ¡Aleluya! Me encanta. ¿Lo entendéis ahora? Estos 3 hicieron cosas mayores que sus padres, o su padre espiritual, en este caso Moisés, de Josué. Tremendo. Entonces, los 3 alcanzaron metas más importantes que sus predecesores. Y escucha, es más, lo que ellos alcanzaron era mucho más grande
que la propia capacidad que ellos tenían. Salomón no sabía entrar ni salir, era un inútil. Salomón hoy sería un nini. Josué, cuando tú lees Josué y el Señor le dice, levántate, sé valiente, esfuérzate, 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 ¿por qué se lo dice tantas veces? ¿Por qué? Porque era más bien que el hecho de estar a la sombra de Moisés toda la vida, estaba estaba paradito. Como que humanamente le vino grande la cosa, igual que a Salomón. ¿Sí o no? Y José también. Tremendo. Entonces, fíjate, Salomón, que no sabía ni entrar ni salir, resulta que el reino de Israel alcanza su máximo esplendor y su máximo desarrollo en el reinado de Salomón. Josué, que era un retraído, apocado, tímido, conquistó la tierra prometida. Y José, rechazado por los hermanos, vendido por los hermanos, un esclavo, comprado, vendido, un presidiario y extranjero, se sienta como gobernador del imperio más grande de su época. ¿Sí o no? ¿Cuál es el denominador común de todo eso? ¿La qué? O sea, la palabra de Dios hoy ha demostrado que si tú la engrandeces a ella, ella te engrandecerá a ti. ¿Me puedes dar un aplauso a la palabra de Dios? ¡Qué bárbaro! Entonces, qué bueno. Los tres recibieron una impartición de sabiduría de lo alto para avanzar y para manejar lo que tenían por delante. ¿Cuántos dicen amén? Y como Dios no hace acepción de personas, porque muchos pensarán, bueno, me está hablando de Moisés, de Josué, de José, ya, tremendo, sí. Pero resulta que Dios dice que Él no hace acepción de personas. Entonces, hermanos, ¿cuánto tienen fe aquí esta tarde? Recibe esto. Lo que viene a tu vida en el futuro es más grande que tu capacidad. Ya, Oscar, ¿cómo se ríe? Dilo, lo que viene a mi vida en el futuro es más grande que mi capacidad. Díganme, ¿lo he entendido? Entonces, si has entendido eso, ahora entenderás por qué necesitas una impartición divina para el próximo tramo de tu vida. Amén. Una impartición sobrenatural llamada espíritu de sabiduría. Levanta tu mano derecha, cierra tus ojos y repite conmigo. Venga, ministranos con sabiduría. Repite conmigo. Necesito. No. Necesito sabiduría de lo alto para primeramente alcanzar y después manejar y administrar lo que viene para mi vida, porque lo que viene para mi vida escapa de mi conocimiento y de mi capacidad. En esta tarde necesito una impartición sobrenatural de la sabiduría de lo alto para lo que me espera adelante. Escucha, y no es poca cosa. Escucha, a Salomón le vino un reino
sin comérselo ni bebérselo, le vino un reino. Santo Dios, le vino un reino. A José le vino un imperio. ¿Sí o no? Tremendo. Y a Josué le vino la tierra prometida. Digan conmigo reino, digan conmigo imperio y digan conmigo tierra prometida. Eso es lo que viene a tu vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, qué fuerte esto. ¿Qué? Escucha, ¿qué significa esto? Que los tres recibieron una impartición sobrenatural que los llevó y los posicionó en un escenario muchísimo mayor del cual ellos estaban acostumbrados a moverse. El que no sabía moverse en palacio recibe el reino. El que tiran al pozo recibe un imperio. Y el que estuvo a la sombra del gran libertador se convierte en el conquistador de la tierra prometida. Digan conmigo, me voy a mover con la sabiduría de Dios en escenarios muchísimo mayores. Digan amén los que lo pueden creer en el nombre de Jesús. Digan amén los que los pueden creer en el nombre de Jesús. Escucha, baja un pelín el sonido, baja un pelín. Escucha. La palabra de Dios es verdadera. Dios es verdadero. Y Dios no miente. ¿Me puedes poner Proverbios 4:8, por favor? Y aquí terminamos y ya nos vamos. Nos vamos a la cocina a tomar alimento físico. Engrandécela y ella te engrandecerá. Amén. Entonces, baja un poco más. Escucha. Salomón, con todas sus limitaciones. Josué, una persona introvertida. Y José, humillado, rechazado y vendido como esclavo. Nunca, en cualquier tipo de situación, perdieron la visión. Todo lo que ellos vivieron, todo lo que ellos experimentaron, todo lo que ellos sufrieron, amén, nada sirvió para que ellos se apartaran de algo tremendo. En todo momento se encargaron de engrandecer la sabiduría en sus vidas, porque sabían que en cualquier momento la sabiduría se encargaría de engrandecerlos a ellos. Y así sucedió. Dios no miente y su palabra es verdad. Si la cumples a rajatabla, lo que ellos vivieron, tú también lo vivirás, para la gloria y la honra de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, amados, queridos, este principio de Proverbios 4:8 sí funciona. Sí funciona. Y la palabra esta tarde se ha encargado, no yo, la palabra esta tarde, con ejemplos poderosos, y podríamos hablar de Jesucristo, lo hemos mencionado de pasada, pero la palabra de Dios esta tarde se ha encargado de revelárnoslo y de mostrárnoslo. Entonces mira al que está a tu lado, y dile, la palabra de Dios aplicada
con sabiduría, sí funciona. Sí funciona. Sí funciona. Por eso decimos que este libro es un libro vivo y práctico. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a la sabiduría que viene de lo alto? Ministerio Apostólico y Profético Betsaida presenta nuestra nueva web, betsaidamap.com. donde podrás conocer todo acerca de este ministerio. También podrás acceder fácilmente a nuestro canal de radio y televisión. Cada domingo podrás seguir nuestras reuniones en directo. Y podrás seguirnos en diferido a través de nuestro canal en YouTube, donde se publicará cada semana un nuevo mensaje, con el apóstol Juan Miguel Pastor y el pastor Miguel Ángel Jiménez. También podrás escuchar nuestra radio en directo a las 24 horas. Podrás conocer todo acerca de nuestra red apostólica y nuestras distintas iglesias. También podrás estar al tanto de todos nuestros eventos y seguirlos en directo. Podrás conocer todo acerca de nuestro ministerio juvenil, Nueva Generación Betsaida. Quiénes somos, nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. Puedes escribirnos tus peticiones de oración y un equipo de intercesores estará orando por cada una de ellas. Podrás acceder fácilmente a nuestro Facebook y leer nuestras publicaciones. Podrás ofrendar y sembrar en línea. Y podrás conocer todo lo que Dios ha hecho en tu vida leyendo la historia de amor más grande. betsaidamap.com, nuestro punto de encuentro.